Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con balanceo de ecuaciones químicas. El balanceo, como hemos dicho en otras ocasiones, es la manera de observar en una reacción química que todos los componentes del mismo tipo se encuentren tanto en los reactivos como en los productos. Ahora, recordemos que cuando estamos hablando de una reacción química, por ejemplo, AB más CD, ¿cierto? Las sustancias que están reaccionando o las que se encuentran al comienzo, inicialmente en la reacción, es lo que nosotros ya llamamos reactivos. Recordemos que cuando hablamos de reactivos, pues hablamos particularmente de sustancias que entre ellas reaccionan, ¿no? Luego colocamos una flecha que significa que se está realizando un proceso en el cual las sustancias se transforman y decimos, digamos que A se juntó con D y C se juntó con B, supongamos, las sustancias que se generan al finalizar la reacción es lo que nosotros llamamos productos. Entonces, los reactivos, las sustancias que hay en los reactivos deben ser correspondientes o deben corresponder a la cantidad que hay en los productos. Entonces recordemos que nosotros hablamos en una ocasión anterior del concepto de mol. Sabemos que una mol es un número, un grupo de átomos o moléculas que representan una masa. Entonces, por ejemplo, una mol de AB tiene una masa y esa mol de AB nos dice que hay un átomo de A y un átomo de B en ese compuesto. Ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, acá AD, en los reactivos nos dice que hay 1 de A. Por lo tanto, acá también tiene que haber 1 de A. De esa manera, las masas de las sustancias, la masa de los reactivos va a ser la misma que la masa de los productos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo inicial en lo que tiene que ver con balanceo, que es principalmente la reacción de la formación del agua. Y posteriormente vamos a mirar otros tipos de reacciones. Entonces, vamos a mirar la reacción del agua. Entonces, H2, es decir, 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno, producen agua, que recordemos que su fórmula es H2O. Ahora vamos a revisar si esto está balanceado. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una ecuación cualquiera, química por supuesto, está balanceada? Entonces miramos primero que todo la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Entonces vemos que en el hidrógeno hay 2 hidrógenos en los reactivos y en los productos también hay 2 hidrógenos, por lo tanto está balanceado. Miremos los oxígenos. Acá vemos que hay 2 oxígenos, pero en los productos solamente hay 1. Entonces, ¿cómo hacemos para que tanto reactivos como productos se mantenga pues esa relación y se mantenga la proporcionalidad, es decir, que esté balanceada? Pues empezamos a modificar los números grandes que se encuentran a la izquierda del átomo, del elemento o de la molécula. Entonces, en este caso, pues colocamos un 2. Este 2 multiplica a todo el compuesto. Estos que están acá, recordemos, el número grande siempre nos va a hablar de las moles y los números pequeños nos hablan de átomos. Entonces, acá vemos que hay 2 aguas, 2 moléculas de agua. Es lo mismo que si nosotros colocáramos el agua una vez y luego la colocáramos nuevamente. Es decir, hay 2 moles de agua. Entonces, acá vemos que hay 2 moles de agua y dijimos que este 2 multiplica todo lo que está en el compuesto, es decir, hay 2 oxígenos. Entonces acá hay 2 oxígenos, 2 de oxígeno. Y acá nos damos cuenta que hay, como dijimos, 2 de oxígeno, entonces vamos a colocarlo acá, 2 de oxígeno. Ahora, vamos a mirar los hidrógenos. Como dijimos,
Este 2 lo está multiplicando a todo el compuesto. Y si nos damos cuenta, ya había 2 átomos de hidrógeno al comienzo. Y se multiplican por este 2. Quiere decir, 2 por 2, 4. Hay 4 hidrógenos. Pero, inicialmente, en los reactivos solamente habían 2. ¿Cómo debemos hacer, o qué deberíamos hacer para que el hidrógeno pues tenga 4? Nuevamente, colocamos un 2 acá y ya decimos 2 por 2, 4. 4 hidrógenos. Y de esta manera, pues ya sabemos que nuestra ecuación está balanceada. 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Y de esta manera balanceamos. El método que acabamos de realizar acá es denominado balanceo por tanteo. ¿Qué significa tanteo? Pues solamente ir mirando, revisando de una forma pues empírica cómo se debe resolver esa ecuación. Es decir, vamos tanteando, vamos probando a ver cuáles son los números que debemos finalmente colocar. Ahora vamos a realizar un ejemplo en un tipo de reacciones que nosotros hemos visto con anterioridad, que son las reacciones de neutralización o las reacciones que producen sales, como hemos visto, en las cuales un ácido más una base producen sal más agua, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un ácido. Supongamos este, H2SO4. Recordemos que sabemos que es un ácido porque pues tiene hidrógeno, ¿sí? Este es un ácido oxácido porque también tiene oxígeno y un no metal. Más NaOH, es decir, una base. Recordemos que una base o un hidróxido es la que tiene OH a un lado y un metal al otro. Y esto produce la sal. Entonces recordemos, juntamos, cuando es un ácido oxácido, juntamos la región o la parte con el oxígeno, ¿sí? Como la parte negativa, y la parte positiva pues es el metal, es decir, NaSO4 sería la sal, más, como hemos dicho, agua, que recordemos es H2O, ¿no? El sodio tiene acá 2. Este es el compuesto que se produce. Entonces vamos a realizar el balanceo. Comencemos. Normalmente se recomienda comenzar con los metales, no metales, luego hidrógeno y finalmente oxígeno. Entonces vamos a comenzar con uno de los metales, es decir, el que hace parte de las hidróxidos, algo que hace parte de las bases, es decir, el sodio. Vemos entonces que en los reactivos hay un átomo de sodio y en los productos hay dos átomos de sodio. Entonces, para poder balancear, recordemos, colocamos entonces, modificamos el número de moles. Recordemos que el número de átomos, es decir, los números pequeños, no los podemos cambiar cuando ya conocemos tanto reactivos como productos. Entonces, colocamos acá 2. Este 2, como dijimos, multiplica, estas 2 moles multiplican todos los átomos que componen el compuesto, que hacen parte del compuesto. Entonces, acá hay ya 2 sodios, porque son 2 moles de NaOH, es decir, como si colocáramos 2 veces este compuesto, es decir, 2 sodios. En los reactivos y en los productos también vemos 2 sodios. Por lo tanto, ya tenemos balanceado este elemento. Ahora, si nos damos cuenta, este 2 multiplica todo esto, por lo tanto nos cambia las cantidades de oxígeno e hidrógeno, que ya veremos cuando balanceemos después los no metales. Entonces, bueno, vamos por los no metales. Recordemos que, bueno, sodio es el metal y en el caso de los ácidos, pues siempre va a estar con un no metal, por lo tanto el azufre, pues es el no metal. Acá vemos que hay solamente un átomo de azufre. Recordemos que los átomos es el número pequeño que se encuentra a la derecha de cada elemento. En este caso, pues como no tiene un número, implica necesariamente que solo hay un átomo de azufre. Entonces a la izquierda vemos un átomo de azufre y a la derecha vemos un átomo de azufre. Es decir, también está balanceado. Ahora vamos a mirar primero oxígenos y finalmente hidrógenos. Entonces vemos que en este primer compuesto hay 4 oxígenos. Más estos 2 oxígenos, o sea, este 2, que son las moles, está multiplicando, como dijimos, todo el compuesto. Por lo tanto, hay 2 oxígenos acá.
4 y 2 son 6 oxígenos. Y en los productos hay 4 más el agua son 5, pero deben haber 6. Entonces, ¿cómo hacemos para que hayan 6? Recordemos que, bueno, como acá hay 4, pues entonces acá deben haber 2. Lo que hacemos es modificar la cantidad de moles que encontramos en el agua. Ya no va a ser 1, porque si no hay número, pues significa 1, sino que van a haber 2. 2 de oxígeno más estos 4 son 6. Y en los reactivos van a haber 4 de oxígeno más estos 2, 6. 6 oxígenos en cada lado. Ya está balanceado el oxígeno. Y finalmente vamos a mirar los hidrógenos. Entonces vemos que en la parte izquierda hay 2 hidrógenos en este primer compuesto, más estos 2 hidrógenos que se encuentran debido al 2 que colocamos. Entonces 2 y 2 pues son 4 hidrógenos. Y en los productos vemos que este primer compuesto no tiene hidrógeno, por lo tanto no lo tomamos en consideración, y el segundo tiene 2 por 2, 4, y acá 2 y 2, 4. Tienen 4 hidrógenos en cada una de las partes de la reacción. Por lo tanto, esta reacción, esta ecuación química ya se encuentra balanceada. Bueno, muy bien. Ahora, pues, como trabajo, vamos a realizar lo que tiene relación con la página 115 y 116 del módulo en Ciencias de 11. Y también vamos a realizar el balanceo de la siguiente ecuación. Antes del acompañamiento se recomienda realizar este balanceo, y posterior al acompañamiento sí realizar, como dijimos, la página 115 y 116 del módulo. La ecuación sería la siguiente. Entonces, como dijimos, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para balancear. Recuerden que este 2 que está acá, este 2 pequeño, está multiplicando únicamente lo que se encuentra dentro del paréntesis. Eso quiere decir que hay 2 hidrógenos y 2 oxígenos en este compuesto. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.